Expulsada por su esposo de la casa, 8 años después, ella regresó en un helicóptero con 4 hijos. Hola a todos. Disfruten de estos momentos de relajación mientras miran. Isabela estaba frente al espejo, con las manos temblorosas ajustando el delicado velo blanco. Hoy era su gran día. La boda se celebraba en un hotel lujoso en pleno centro de Madrid. Una chica de campo como ella jamás había soñado con algo así. Vestido de novia de diseñador, invitados de la alta sociedad, vino francés y el suave sonido de un piano resonando en el salón principal. ¿Estás segura de que estás bien?, preguntó una voz familiar desde atrás. Era Camila, la mejor amiga de Isabela desde la infancia, una de las pocas personas de Burgos invitadas a la boda. Isabela sonrió levemente y asintió. Estoy bien, solo que, todo parece un sueño. Camila le tomó la mano. Un sueño que te mereces. Diego es un buen hombre, exitoso. Vas a ser feliz. Felicidad. Esa palabra resonaba en la mente de Isabela mientras caminaba hacia el altar. Diego, el novio, lucía impecable con su traje negro, una mirada fría pero cautivadora. Él sonrió y extendió la mano hacia ella. La boda fue como un sueño. Todos murmuraban admirados. La chica del campo conquistó al empresario joven más exitoso de Madrid. Los primeros meses después del matrimonio realmente fueron un sueño. Diego la consentía, la llevaba de viaje por Europa, le regalaba objetos caros. Presumía de su esposa en todas partes. Tu belleza natural me enamoró desde el primer momento. Isabela pensaba que el amor en realidad no conocía clases sociales. Pero el sueño solo duró 6 meses. Diego comenzó a cambiar después de que su empresa de software recibiera una gran inversión de un fondo internacional. Las cenas románticas desaparecieron. En su lugar, había llamadas de trabajo que se extendían hasta medianoche. Isabela intentaba no molestarlo. Siempre le preparaba la cena caliente, dejándola servida en la mesa. Pero casi siempre terminaba fría. No hace falta que cocines estas cosas. Ya comí afuera con los socios, decía Diego con indiferencia, se quitaba la corbata y se metía directamente en su despacho. Isabela asentía, escondiendo su tristeza. Intentaba iniciar conversación durante el desayuno. ¿Te acuerdas cuando fuimos a Florencia? Hubo una vez que me perdí. Diego no apartaba la vista del teléfono. Sí, eso ya pasó. No repitas siempre lo mismo. Al principio, pensó que era solo por la presión del trabajo. Pero luego Diego empezó a hacer comentarios crueles. No te vistas como una campesina. Estamos en Madrid, no en la granja de tus padres. La forma en que pronuncias, digitalización suena ridícula. Mejor guarda silencio cuando tengamos visitas. ¿Tu amiga de Burgos va a venir? ¿Planeas convertir esta casa en un hostal? Isabela solo guardaba silencio. No quería crear conflictos. Aprendió a maquillarse, a pronunciar mejor, a cocinar platos europeos en vez de los que le enseñó su madre. Pero cuanto más se esforzaba, más la alejaban. Una noche, Isabela cocinó estofado de res al vino tinto, el plato favorito de Diego. Él probó un bocado y dejó el tenedor. No tiene diferencia con la comida de un menú barato, murmuró, sin mirarla a los ojos. Diego, dijo Isabela con voz temblorosa. ¿Ya no me amas? Diego alzó la cabeza y sonrió con desdén. ¿Amor? ¿Crees que el amor es suficiente para sostener un matrimonio? El matrimonio es una colaboración. Y tú no aportas nada, Isabela. No puedes asistir a reuniones con clientes, no sabes hablar de tecnología, y no tienes ningún nivel académico notable. Ella apretó los labios, con los ojos llenos de lágrimas. Pero yo te amo. La frase salió como un grito desesperado. Ese no es el problema. Diego se levantó y se fue, dejando a su joven esposa con la cena intacta y el corazón hecho pedazos. Después de eso, todo se volvió frío. Diego casi no dormía en la misma habitación que ella. Viajaba por trabajo con más frecuencia y rara vez volvía antes de medianoche. Cada vez que Isabela le enviaba un mensaje, solo recibía respuestas cortantes: en reunión, ocupado, no llames. Camila,
la única amiga con la que seguía en contacto, la llamó. ¿Estás bien, Isabela? Me dijeron que Diego apareció con su nueva secretaria en una fiesta en Salamanca. Isabela se quedó muda. Seguro fue por trabajo. Camila suspiró. Él no te merece. Si lo necesitas, te recojo y te llevas de vuelta a Burgos. Pero Isabela negó con la cabeza. No podía rendirse así de fácil. No podía regresar humillada. Una noche, Diego llegó a casa con una mujer desconocida. Ella reía con coquetería, vestía una falda corta y llevaba un reloj de lujo. Isabela, ella es Lorena, mi nueva asistente, dijo Diego con naturalidad. Cenará conmigo. Isabela se quedó paralizada. Se sentó en la mesa, observando en silencio cómo Lorena charlaba animadamente, como si ella fuera solo una sombra en esa casa. Cuando Lorena se fue, Isabela preguntó suavemente, ¿Estás teniendo una aventura? Diego soltó una risa sarcástica. ¿Qué es una aventura? Yo solo sigo mis emociones. Tú no me haces feliz. Lorena sí. Isabela no respondió. Regresó a su habitación, cerró la puerta con llave y lloró hasta que no le quedaron más lágrimas. Esa noche, por primera vez, se sintió verdaderamente sola dentro de su propio hogar. Ese verano, Isabela comprendió que ya no era la esposa que Diego había amado. Todo se desmoronaba rápidamente. Los días solitarios, las discusiones sin sentido y la constante sensación de ser menospreciada se volvían más insoportables. Empezó a notar el desprecio en cada gesto de Diego, en sus palabras frías y su actitud de superioridad hacia ella. Isabela estaba en la sala, con una copa de vino tinto en la mano. Diego, en su despacho, alzó la voz desde dentro. No debería salir tanto, Isabela. No me hagas repetirlo. Ella dejó la copa con cuidado sobre la mesa y miró su silueta a través del vidrio. Cada vez que él hablaba así, se sentía como una marioneta, obligada a obedecer sus órdenes. Cosas tan simples como ir de compras, ver a una amiga o asistir a una fiesta, ahora se convertían en actividades vigiladas. Solo salí un rato con Camila. No fue nada, intentó justificar Isabela, pero su voz parecía no tener peso ante la actitud de Diego. No tienes ninguna razón válida para salir. Estamos casados, Isabela. Tienes que entender que tus actos ya no son solo tuyos, son de los dos, gritó él, interrumpiéndola. Esa frase fue como una puñalada para Isabela. Apretó los labios, dio media vuelta y se marchó. Pero por dentro, la rabia crecía, y la tristeza desbordaba. ¿Seguía siendo ella misma en los ojos de él? Su suegra, doña Clara, tampoco perdía oportunidad de humillarla. Cada vez que podía, la criticaba delante de los demás. En cada comida familiar, en cada visita, lanzaba sus dardos con saña. ¿Cómo puede mi nuera ser tan tonta? Toda su vida solo sabrá ser esposa y madre, sin estudios ni educación, decía Clara sin ningún pudor. Isabela solo bajaba la cabeza. Esas palabras eran como agujas que le atravesaban el alma. No podía defenderse, porque Clara era la madre de Diego, y tenía mucha influencia sobre él. La sensación de aislamiento se hizo cada vez más fuerte cuando Diego se volvió completamente distante. Ya no compartían la cena, ya no hablaban del día a día. Isabela comenzó a darse cuenta de que su matrimonio no era más que un muro invisible entre dos personas. Cada vez que se miraba al espejo, ya no reconocía su reflejo. Se había convertido en una mujer cansada, retraída, viviendo en un mundo lleno de desprecio y críticas. Empezó a descuidarse, vestía sin cuidado, no se maquillaba, no se arreglaba, solo para ocultar el miedo que la consumía por dentro. Todo empeoró cuando Isabela descubrió una verdad dolorosa. Diego estaba teniendo una aventura con Lorena, la joven y atractiva secretaria que había visto un par de veces. Al principio, no creía los rumores, pero un día encontró un correo electrónico que Diego había dejado abierto por descuido. En él, se leían palabras dulces y con doble sentido entre él y Lorena. Isabela leyó y releyó esas líneas, palabra por palabra, como puñaladas en su corazón.
Lo hiciste muy bien, Lorena. Me has ayudado muchísimo con el trabajo. Si seguimos así, no podré detenerme. Esas frases eran una traición irremediable. Esa noche, cuando Diego regresó a casa, Isabela ya no pudo contenerse. Salió de su habitación y lo miró con frialdad. ¿Estás teniendo una aventura con Lorena?, preguntó, con voz cargada de furia, pero también de una fragilidad imposible de ocultar. Diego se quedó inmóvil, con una mirada algo sorprendida, pero no respondió. Isabela lo miró fijamente a los ojos. ¿Por qué? ¿Por qué hiciste esto? Has cambiado por completo. ¿Ya no soy la mujer que amabas? Diego suspiró y bajó la cabeza. No dijo nada durante unos segundos, y luego respondió. Isabela, tú no puedes entenderlo. No tienes nada que me haga feliz. No sabes cómo darme alegría. Lorena me hace sentir vivo otra vez. Isabela ya no tenía fuerzas para decir nada más. Se dio la vuelta y entró a la habitación, cerrando la puerta de golpe. Su corazón estaba hecho trizas. El amor que había sentido por Diego ahora solo eran fragmentos imposibles de recomponer. Al día siguiente, Isabela descubrió que estaba embarazada. Pero lejos de alegrarse, Diego estalló de furia. ¿Crees que estás tratando de atraparme? ¿Piensas retenerme con esto?, rugió Diego, haciendo que Isabela se estremeciera. No quiero un niño aquí. Lárgate. Él no quería una familia, no quería una esposa. Isabela lo sintió claramente, ya no había lugar para ella en esa vida. Pero aún así, no podía rendirse. Matías, el hijo que llevaba en su vientre, era la única razón por la cual seguía viva. La lluvia empezó a caer pasada la medianoche, con gotas heladas golpeando los cristales como si quisieran desgarrar el silencio. Isabela estaba allí, abrazando su abdomen, el sudor frío empapando su frente, sin poder creer lo que acababa de pasar. Diego la había echado en plena noche, sin una palabra de consuelo, sin una pizca de compasión. La había expulsado de la casa que ella alguna vez creyó su hogar. Isabela apenas tuvo tiempo de empacar algunas pertenencias en una vieja bolsa de tela. No llevaba mucho consigo, solo a ella misma, al hijo que crecía en su vientre, y un dolor imposible de describir. Diego lo había dicho claramente, ya no había lugar para ella. Vete, Isabela, no quiero volver a verte. Esas palabras fueron como una cuchilla que le cortó el alma. Isabela se quedó paralizada en la puerta, sin poder entender si estaba viviendo una pesadilla o si aquello era la realidad. Miró a Diego por última vez, pero él ya le había dado la espalda y se marchaba a su habitación. La puerta se cerró, dejándola sola, desesperada. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas mientras cruzaba el umbral. No sabía a dónde ir, solo sabía que su existencia ahora se resumía en esas lágrimas amargas. No tenía refugio, no había nadie a quien acudir. No puede ser así, murmuró para sí misma, dando pasos en la oscuridad. Sus tacones golpeaban el asfalto como pasos vacíos de esperanza. Vagó por la ciudad, sin saber a dónde se dirigía. Cuando la lluvia arreció, Isabela sintió el cuerpo agotado. Se detuvo en una vieja parada de autobús, iluminada tenuemente por una lámpara amarilla. Se sentó en la banca, abrazó su vientre y se encogió para protegerse del frío. Fue entonces cuando se dio cuenta de que ya no tenía nada. Diego ya no la amaba, ya no la veía como su esposa. Toda su vida había transcurrido entre mentiras, y ahora, debía enfrentar un futuro incierto. De repente, un taxi se detuvo frente a ella. Un conductor anciano, de cabellos blancos, abrió la puerta y la miró con ternura. ¿Está bien, señorita?, preguntó el chofer. Isabela lo miró con ojos apagados, sin responder. No sé a dónde ir, susurró. Entonces suba. ¿A dónde necesita ir? La llevaré a un lugar seguro, dijo el hombre, con una voz cálida. Isabela miró a sus ojos bondadosos y creyó ver una chispa de esperanza en la oscuridad. Se puso de pie y subió al taxi sin decir nada. El auto arrancó bajo la lluvia, y el silencio volvió a envolver la noche. ¿De dónde viene?, preguntó el conductor mientras pasaban por calles desiertas.
De Burgos, respondió Isabela, aunque su voz ya no era firme. Sentía que vivía una pesadilla. ¿De Burgos? ¿Qué la trajo aquí? Isabela respiró hondo y dijo, me echaron de casa. Ya no tengo a dónde ir. No sé qué hacer. El conductor guardó silencio unos segundos y luego dijo, no se preocupe, estará bien. Todo pasará. A veces, lo peor debe ocurrir para que entendamos lo que realmente importa en la vida. Sus palabras fueron como un bálsamo, aunque no podían curar su herida, al menos la hacían sentir menos sola. Isabela miró por la ventana, donde las gotas de lluvia seguían cayendo, pero en su corazón surgía una extraña sensación de alivio. El viaje duró 1 hora, pero para Isabela, cada minuto fue como un siglo. Finalmente, el taxi se detuvo frente a una vieja pensión, donde una tenue luz invitaba a los viajeros a refugiarse. Hemos llegado. Descanse tranquila. Mañana pensaremos qué hacer, dijo el conductor, abriéndole la puerta con la mirada de un padre. Isabela asintió en silencio y bajó del coche con pasos cansados. Entró en la pensión, sintiendo la seguridad de aquellas 4 paredes, aunque el miedo y la soledad seguían dentro de ella. Pero al menos, esa noche lluviosa, ya no estaba sola. Isabela despertó al día siguiente con los ojos pesados por no haber dormido. La pequeña habitación de la vieja pensión no tenía más que una cama individual y una mesa de madera desgastada. Las paredes estaban manchadas, y la luz que entraba por la ventana no bastaba para calentar el ambiente. Se sentó en la cama, acarició su vientre, sintió la vida en su interior, y se preguntó, ¿podré empezar de nuevo? Miró en silencio por la ventana, donde aún quedaban gotas de lluvia en el vidrio, reflejando los primeros rayos débiles del día. Tan solo unas horas atrás, era una esposa, una mujer que vivía con orgullo en medio del lujo. Ahora, era una mujer sola, sin hogar, enfrentando la vida como podía. Isabela respiró hondo y se levantó. Tomó su viejo teléfono, lo encendió y vio algunos mensajes de Camila, la única amiga que aún le escribía. Pero no tuvo el valor de leerlos. Cada vez que veía el nombre de Camila, se sentía un fracaso. No quería pedir ayuda a nadie. Eso era lo último que deseaba. Sin embargo, la vida no permite pausas. Isabela tenía que comenzar de nuevo. Aunque su corazón estaba destrozado, no podía rendirse. Su hijo aún no nacido la necesitaba, y no podía volver a fracasar. Después de asearse, salió a buscar trabajo. No tenía mucho dinero, solo lo justo en su billetera para comer durante una semana. Pero Isabela sabía que si no empezaba en algún lugar, no lograría salir adelante. Caminó por calles solitarias, con la mano en el vientre, hasta que se detuvo frente a una pequeña cafetería. Su barriga de 3 meses ya comenzaba a notarse, aunque aún podía ocultarla con ropa holgada. No se atrevía a entrar. Se quedó afuera un rato, mirando por la ventana. Adentro, la gente conversaba, pero nadie reparaba en ella. Siguió caminando, mirando a todos lados en busca de trabajo, aunque fuera el más humilde. Isabela sabía que tendría que hacer trabajos simples, pero no tenía otra opción. Tenía que mantenerse a sí misma y a su bebé. La mañana pasó sin éxito. Empezaba a sentir desesperanza, pero finalmente entró en un pequeño restaurante. En la puerta, un cartel viejo decía, se busca camarero. Isabela entró con fuerza de voluntad, apretando su bolso con ambas manos. El dueño, un hombre de mediana edad, la observó de arriba abajo y preguntó, ¿buscas trabajo? Isabela asintió, sí, quiero trabajar aquí. El hombre la miró fijamente, luego dudó un momento antes de decir, ¿tienes experiencia como camarera? No, respondió Isabela, pero aprendo rápido y trabajaré duro. El dueño no dijo nada más. Solo le señaló una silla. Está bien, necesito a alguien de inmediato. Empiezas esta tarde. Isabela le dio las gracias y salió. Sentía que había dado un pequeño paso en medio de una vida oscura. Aunque el precio que había pagado era alto, humillación, traición, todo seguía allí. Pero al menos,
ahora podría alimentarse y cuidar al hijo que llevaba dentro. Por la tarde, Isabela empezó su trabajo como mesera. Eran tareas simples, pero extremadamente agotadoras. Llevaba comida, servía agua, limpiaba mesas y agachaba la cabeza ante las críticas de los clientes. Pero no le importaba, pensaba, al menos tenía un empleo. Ya no sentía que era una inútil. Podía volver a empezar. Sin embargo, cada vez que levantaba la mano para secar un vaso, Isabela pensaba en Diego, en las palabras que él le había dicho, en cómo la había echado de casa como a una extraña. El dolor seguía latiendo en lo más profundo de su pecho, pero ella se repetía: «Ánimo, Isabela. Tú puedes». Desde aquel día, día tras día, Isabela siguió trabajando con esfuerzo en el pequeño restaurante. Aunque el trabajo no le daba mucho dinero, ella mantenía la esperanza. Cada noche, al volver a casa, abrazaba su vientre y se prometía a sí misma que nunca se rendiría. No permitiría que la oscuridad la atrapara para siempre. En las noches, cuando todos dormían, Isabela se sentaba a leer y estudiar inglés desde su viejo teléfono. Ya no tenía tiempo para relajarse o soñar como antes. Cada día, luchaba contra sí misma, contra el dolor y la desesperación. El tiempo pasaba como un río silencioso. Isabela se fue acostumbrando al trabajo de mesera en el restaurante. Tras días de arduo trabajo, sus manos se habían endurecido por tanto limpiar, fregar y servir, pero ya no se sentía cansada como antes. Algo en ella había cambiado, una fuerza interior, una determinación inquebrantable. Cada noche, tras terminar su jornada en el restaurante, Isabela regresaba a su pequeño cuarto en la pensión, donde ella y el bebé en su vientre habían empezado a encontrar un poco de paz. Aunque aún vivía en condiciones precarias, al menos se sentía a salvo. Eso era lo único que podía conservar en su vida. Isabela no podía abandonar su sueño, por más difícil que fuera la vida. Día tras día, dedicaba sus escasos momentos libres a aprender programación mediante videos. Sabía que no podía seguir haciendo trabajos menores para siempre, y que, si quería salir de su situación actual, tenía que formarse, tenía que transformarse. Un día, mientras trabajaba en el restaurante, Isabela escuchó por casualidad una conversación entre algunos clientes. Hablaban sobre tecnología, trabajo freelance, diseño de páginas web, traducción. Era una oportunidad en la que nunca había pensado. Isabela recordó las horas que había invertido en aprender a programar. Se dijo a sí misma: ¿por qué no intentarlo? Aunque sea un pequeño paso, al menos es un comienzo. Empezó a investigar sobre el trabajo freelance, cómo diseñar, cómo ganar dinero con las habilidades que estaba aprendiendo. No era fácil, pero Isabela no se rendía. En las largas noches, se sentaba a investigar, tecleaba líneas de código, a veces cometía errores que no sabía cómo corregir, pero seguía insistiendo, repitiéndose: todo se puede aprender. Un mes después, Isabela recibió su primer encargo de un cliente que encontró en un foro de programación. Al principio, el trabajo era simple: diseñar una página web para una tienda pequeña. Isabela trabajó con dedicación, dedicando todo su tiempo libre a completar el proyecto. Cuando el cliente lo aprobó y le pagó, Isabela sintió que había cruzado un umbral importante. No se detuvo ahí. Isabela continuó buscando más proyectos. Poco a poco, consiguió más trabajo. Empezó a diseñar sitios web para negocios, a traducir documentos, y luego desarrolló un pequeño canal de aprendizaje en línea. Cada vez que recibía un pago, sentía que no solo se estaba ganando la vida, sino que también estaba reconstruyéndose a sí misma. Isabela tenía un objetivo claro: no volver jamás a la vida que había dejado atrás. Isabela trabajaba sin descanso, y poco a poco, construyó una actividad laboral estable. Aunque no tenía mucho tiempo para sí misma, al menos sabía que todo su esfuerzo valía la pena. Aprendió más sobre emprendimiento y decidió lanzar un curso sobre tecnología educativa. Quería ayudar a mujeres como ella, mujeres abandonadas, mujeres sin oportunidades para demostrar su valor.
Día tras día, Isabela trabajaba desde la mañana hasta la noche, pero la angustia dentro de ella empezó a disiparse. Cada vez que miraba a su hijo Matías, sentía que tenía una razón para seguir luchando. No permitiría que su hijo creciera en un mundo donde su madre fuera débil y no tuviera nada. Un año después, Isabela recibió una buena noticia. Su curso había tenido un éxito inicial. Un fondo de inversión decidió financiar su empresa, y la invitaron a participar en conferencias internacionales sobre tecnología. No podía creer lo que estaba leyendo. Todo el esfuerzo, cada gota de sudor y cada lágrima que había derramado finalmente habían dado frutos. Isabela nunca pudo olvidar aquellos primeros días en los que trabajaba en el restaurante, sin ayuda de nadie, aprendiendo desde cero. Pero ahora, se mantenía firme sobre sus propios pies, y ella misma había creado sus oportunidades. Ya no era aquella mujer tímida, humillada por otros. Era una madre, una mujer fuerte, y había demostrado al mundo que, sin importar las circunstancias, nunca se rendiría. La empresa de Isabela no solo le trajo éxito financiero, sino también confianza en sí misma. Había creado un espacio donde las mujeres podían aprender, desarrollarse y ser independientes. Y en los días de trabajo intenso, Isabela siempre se recordaba que todo lo hacía por una razón, por su hijo Matías y por ella misma. Isabela no olvidaba las dificultades que había atravesado, las noches en vela, los fracasos, los momentos de desesperación. Pero ahora, en la cima del éxito, Isabela sabía que había vencido a sus propios demonios. Diego ya no era el hombre que Isabela había amado. Lo había sabido desde hacía tiempo, pero ahora, al enterarse de que él había fracasado por completo, una extraña compasión afloró en su corazón. Un día, mientras trabajaba, Isabela recibió una llamada de un número desconocido. Cuando contestó, la voz al otro lado la hizo detenerse en seco. Isabela, soy yo, Diego. Su voz ya no era fría ni segura como antes, sino suplicante, cargada de miedo. Isabela cerró los ojos, respiró hondo y trató de mantenerse tranquila. Había pensado que nunca tendría que enfrentarse a él de nuevo, pero ahora, en esa voz, escuchaba la misma desesperación que ella había vivido. Una parte de ella quería colgar de inmediato, pero otra sentía curiosidad por saber por qué la llamaba. ¿Qué pasa?, respondió, tratando de que su voz no revelara cansancio. Isabela, yo necesito tu ayuda. Diego dudó unos segundos, como si no supiera cómo seguir. Mi empresa quebró, lo perdí todo. Mi madre está gravemente enferma y Lorena me dejó. Ya no tengo nada. ¿Puedes ayudarme? Isabela permaneció en silencio, apretando con fuerza el bolígrafo sobre la mesa. Aunque ya no sentía amor por él, no pudo evitar sentir cierta lástima. Cada palabra de Diego desgarraba un pasado que ella había intentado olvidar. Todo parecía haber cambiado de lugar. No podía olvidar aquella noche lluviosa, cuando él la expulsó sin compasión. ¿Pero acaso su caída merecía su perdón? No puedo ayudarte. Te lo buscaste tú solo, respondió Isabela con frialdad, sin titubear. No se permitiría flaquear, no caería en la misma trampa. Isabela, eres la única persona a quien puedo acudir. Tú me ayudaste una vez, ¿por qué me niegas eso ahora? Dijo Diego, con voz temblorosa, llena de arrepentimiento. Isabela miró por la ventana, donde la luz del sol comenzaba a asomarse entre las nubes oscuras. Una sensación de hielo cruzó por su mente, pero debía mantenerse firme. Tú lo tuviste todo y lo perdiste todo. Esa es una lección que debes aprender por ti mismo. No puedo ayudarte otra vez. Colgó sin esperar otra respuesta. El dolor en su corazón jamás desapareció del todo, pero ahora ya no era la chica débil de antes. Había superado demasiado para volver con el hombre que la abandonó. Isabela no era de las que perdonan con facilidad, sobre todo cuando él fue quien destruyó todo. El tiempo pasó, y pronto, las noticias sobre Isabela se difundieron por todas partes. Empezaron a llamarla, la joven CEO millonaria, cuando su empresa creció exponencialmente.
Los medios hablaban de sus logros en el campo de la tecnología educativa. Isabela ya no era la mujer vencida por un matrimonio roto. Se mantenía firme, y ahora ayudaba a otras mujeres, aquellas que como ella, luchaban por salir de entre las ruinas de sus vidas. Un día, mientras participaba en una conferencia internacional sobre tecnología educativa, Isabela recibió una llamada inesperada. Era un número desconocido. Hola, Isabela. Soy el organizador de esta conferencia. Solo quería informarte que tendremos una ponencia especial, y tú eres una de las oradoras invitadas, dijo la voz al otro lado de la línea. Isabela se sorprendió, pero también se sintió orgullosa. Esta era una gran oportunidad para compartir sus experiencias, las lecciones que había aprendido de su propia vida. Tras un breve silencio, Isabela respondió: Muchas gracias. Estaré presente. Cuando terminó la conferencia, Isabela estaba de pie en el escenario, mirando al público que la aplaudía. Sonrió, sintiendo un orgullo inmenso en su interior. Las dificultades, las heridas del pasado, ya no podían derrotarla. Isabela se había levantado de entre los escombros, y ahora, estaba ayudando a otras mujeres a levantarse también. Al finalizar el congreso, Isabela recibió muchas invitaciones y elogios de inversores y organizaciones internacionales. De repente, en ese instante, se dio cuenta de que realmente había cambiado. No solo había comenzado de nuevo, sino que había alcanzado cosas que antes jamás se habría atrevido a soñar. Y entonces, una noticia hizo que su corazón se detuviera. Su ex-suegra, doña Clara, la llamó. Isabela, ¿vas a volver a casa alguna vez? La voz de la señora sonaba suave, pero también cargada de duda. Diego y yo, escuchamos que has tenido éxito. No sé qué más decir. Isabela guardó silencio por un momento. Todo había cambiado, pero ese pasado aún la perseguía. Había aprendido la lección de la vida. Y ahora, era ella quien dirigía su destino. No, doña Clara, no voy a volver, dijo Isabela con firmeza. Isabela bajó del helicóptero, la luz del sol iluminaba el elegante atuendo que había elegido para ese día tan importante. Estaba de pie en medio de un campo de golf enorme, rodeada de autos relucientes y personas que la observaban con atención. La mujer que lo dejó todo para salir adelante, y que ahora se encontraba ante una puerta de éxito indiscutible. Caminaba con paso seguro, la mirada fija hacia adelante, como si nada pudiera detenerla. Ese sentimiento llenaba a Isabela de orgullo. Ya no era la esposa débil abandonada en una noche lluviosa, ya no era la chica que no sabía cómo defenderse. Se había convertido en una mujer fuerte, capaz de mantenerse firme ante cualquier circunstancia. Cuando Isabela entró al edificio, un silencio se apoderó del ambiente. Las miradas se fijaron en ella con asombro, como si no pudieran creer que aquella mujer que había sido rechazada y que comenzó desde cero, ahora estuviera allí, viviendo una vida que muchos no podían ni imaginar. Isabela entró sin saludar, solo con una mirada decidida y pasos firmes. De pronto, se detuvo al ver un rostro familiar. Diego estaba sentado en una reunión con inversionistas, con una copa en la mano, pero su mirada se congeló al verla. Isabela no cambió de expresión, solo esbozó una leve sonrisa y siguió caminando hacia el interior. Diego se levantó apresurado y se dirigió hacia ella. No podía creer lo que veían sus ojos. Isabela, su exesposa, estaba frente a él. Ya no era una mujer frágil, sino una CEO exitosa, al mando de un imperio de tecnología educativa. Isabela, balbuceó Diego, con una mezcla de sorpresa y arrepentimiento en la voz. Isabela lo miró, sin ninguna emoción en sus ojos. Hola, Diego, ¿todo bien contigo?, dijo con serenidad, sin rastro de odio ni dolor. ¿Tú, ahora perteneces al mundo de los inversionistas?, preguntó Diego, con un tono suplicante. Sé que cometí errores. Necesito tu ayuda, Isabela. ¿Podrías ayudarme a recuperar mi empresa? Isabela lo miró con una expresión fría. ¿Necesitas ayuda? ¿Por qué no se la pides a Lorena? ¿No era ella la que siempre estaba detrás de ti?
dijo con una sonrisa irónica. Diego dudó, sin saber qué responder. Ya no hacía falta decir más. El silencio entre ellos lo decía todo. Él la había traicionado, y ahora que lo había perdido todo, venía a buscarla, a ella, la misma mujer que había echado sin piedad. Isabela lo miró con una mirada desafiante. No mereces mi ayuda. ¿Qué hiciste con nuestra vida, Diego? ¿Dónde estabas cuando más te necesitaba? Te fuiste con Lorena, me trataste como un objeto, y ahora vienes a buscarme cuando no te queda nada. ¿De verdad crees que te voy a ayudar? Se detuvo, sintiendo la tensión en el aire. Diego tragó saliva, su mente giraba sin rumbo. Todo en su vida era ahora un desastre. Había perdido su empresa, su familia, todo. Y ahora, tenía que enfrentar su caída más humillante. Isabela, tienes que ayudarme. No puedo seguir así. Mi madre está muy enferma. Lorena me dejó. No me queda nadie, más que tú, dijo Diego, su voz era casi un grito de auxilio. Isabela guardó silencio un momento y luego lo miró con dureza. Esta es la lección que tienes que aprender. Yo no soy un salvavidas al que recurrir cuando fracasas. No supiste ver mi valor cuando lo tenías todo, y ahora que no tienes nada, vienes a buscarme. Isabela se dio vuelta y se fue, dejando a Diego parado ahí, con los ojos llenos de lágrimas, sintiendo que todo lo que había construido ahora no era más que ruinas. Nunca supo valorar a Isabela, nunca vio la fuerza y determinación que ella tenía. Isabela entró a la sala de conferencias, donde todos los inversionistas la esperaban. Sus miradas la seguían, admiración y respeto en cada rostro. Isabela se sentó, se recostó en la silla y comenzó a compartir su visión del futuro de la empresa. No somos solo una empresa de tecnología educativa. Nuestro objetivo es cambiar la vida de las mujeres, especialmente de aquellas que han sido abandonadas, como yo. Vamos a crear una plataforma de aprendizaje y trabajo donde nadie se quede atrás. Así es como quiero cambiar este mundo, dijo Isabela con una mirada decidida. Todos en la sala asintieron, visiblemente impresionados por su visión y confianza. Isabela no era solo una mujer exitosa, era una líder, alguien que jamás se rendía. Había vencido a sus propios miedos, y ahora estaba creando oportunidades para que otros hicieran lo mismo. Isabela no volvió a mirar a Diego. Sabía que ese hombre ya no tenía lugar en su vida. Y esa era su mayor victoria. No el éxito financiero ni la empresa, sino haberse levantado tras la caída y no permitir que nadie la volviera a derribar. Isabela estaba de pie en el escenario, bajo las luces que iluminaban su rostro. Cada rayo de luz resaltaba la fortaleza y confianza de una mujer que había superado incontables pruebas. Ya no era la esposa abandonada en una noche fría de lluvia, ni la muchacha inocente del campo. Ahora era una CEO exitosa, que inspiraba a mujeres en todo el mundo. El premio a la mujer más inspiradora del año, en Madrid, era la prueba más clara del camino que había recorrido. Miró a la multitud, donde muchos rostros la miraban con admiración. No era solo un galardón prestigioso, era la confirmación de todo lo que había luchado y construido. Ya no había soledad, ni dolor, ni noches interminables de tristeza. Isabela había cambiado su destino, y ahora estaba allí, para demostrar que todas las mujeres pueden hacerlo si perseveran. Recibió el premio con una sonrisa de satisfacción, agradeció a todos en la sala y bajó del escenario. Al salir, las luces de las cámaras brillaron sobre ella, los aplausos y felicitaciones resonaban detrás. Pero en ese instante, Isabela sintió una paz interior que nunca antes había sentido. Al regresar al hotel, recibió una llamada de un número familiar. Su ex-suegra, doña Clara. Isabela no había contestado ninguna llamada anterior, pero esta vez, decidió hacerlo. Isabela, hija. La voz de doña Clara sonaba suave, y cargada de duda. Me enteré de tu éxito. Estoy muy orgullosa de ti. Lo lograste. Isabela guardó silencio un instante. Doña Clara siempre había sido fría con ella, siempre la había criticado, nunca la valoró. Pero ahora, al escuchar esas palabras,
una parte de ella no pudo evitar sentir cierta ternura. Lo había logrado. Le había demostrado que, aunque fuera mujer, aunque viniera de un origen humilde, podía triunfar. Gracias, pero no lo hice por nadie más que por mí misma. Y lo hice por mi hijo, Matías, respondió Isabela, con una voz suave pero firme. Doña Clara guardó silencio por un largo rato, y luego dijo: Tienes razón, tienes toda la razón, tal vez fui yo la que se equivocó. Solo quería lo mejor para ti, pero no supe entenderte. Ahora lo entiendo, Isabela. Has cambiado tu vida por completo. Isabela no respondió de inmediato, solo sintió una sensación de alivio en su corazón. Ya no necesitaba el reconocimiento de Diego ni de su suegra. Había construido una nueva vida por sí misma, sin depender de nadie, y eso era lo verdaderamente importante. Al día siguiente, los periódicos informaron sobre el triunfo de Isabela. Diarios reconocidos como El País y ABC publicaron titulares como: Mujer independiente, joven CEO triunfa con su sueño educativo. Personas de todas partes empezaron a conocerla, no solo por su éxito profesional, sino por los valores que transmitía a la sociedad. Sin embargo, la victoria no se detenía en premios ni reconocimientos. Isabela comenzó a notar cambios en su forma de ver la vida. Ya no solo deseaba transformar la suya, sino también ayudar a otras mujeres, aquellas que, como ella, habían vivido en humillación, dolor y carencia. Empezó a expandir su empresa y sus programas educativos, dedicando cursos especialmente a madres solteras. Sabía que, con su visión, podía crear un mundo en el que todas tuvieran la oportunidad de cambiar sus vidas. Un año después, Isabela inauguró una cadena de escuelas llamadas Madres Fuertes, una plataforma educativa gratuita para madres solteras y mujeres necesitadas. Su objetivo era claro: brindar oportunidades de aprendizaje, desarrollo profesional y una vida independiente para las mujeres abandonadas. Cuando se paró frente a sus primeras alumnas en la ceremonia de inauguración, Isabela sintió una felicidad desbordante. Ellas la miraban como una guía, un ejemplo a seguir. Isabela ya no se sentía sola, porque sabía que no solo estaba construyendo una carrera, sino también ayudando a otras a levantarse, tal como ella lo había hecho. Isabela contempló al grupo de madres, mujeres que comenzaban su nuevo camino. Sonrió con sinceridad, ya sin angustia ni temor. Aquella era una victoria que no solo le pertenecía a ella, sino también a todas las mujeres que buscaban una oportunidad para transformar sus vidas. Al terminar la ceremonia, Isabela regresó a casa y miró una vieja foto familiar. Ya no pensaba en el dolor, en las noches de llanto, ni en las críticas de Diego y doña Clara. Sabía que había superado todo, había vencido cada obstáculo, y ahora, podía sentirse orgullosa de sí misma. Su hijo Matías corría por la casa, riendo con alegría. Isabela lo observó, y en ese instante comprendió que había hecho lo correcto. Lo que tenía ahora no era producto de la suerte, sino del esfuerzo incansable. Y en este momento, era un ejemplo de fuerza y resiliencia para quienes buscaban cambiar sus vidas. Isabela se detuvo frente a la antigua mansión, donde alguna vez vivió con Diego, donde se vivieron momentos de felicidad falsa, largas noches de soledad, palabras frías y traiciones. La casa ahora estaba abandonada, ya no era el hogar cálido que ella alguna vez imaginó para toda la vida. Pero al mirarla, Isabela no sintió dolor, solo sintió una alegría profunda por haberlo superado, por no haber vuelto al pasado. Miró a sus hijos Matías y sus hermanos jugando en el césped, corriendo libres sin saber que ese lugar fue, un día, el escenario de su mayor desesperanza. Jugaban felices, sin miedo, con un futuro distinto. Y eso era lo que Isabela se había esforzado tanto por construir. Diviértanse, mis amores. Mamá saldrá un momento y vuelve pronto, dijo Isabela, mirando a sus hijos con una sonrisa plena. Matías corrió a abrazarla por las piernas, riendo como si nada pudiera preocuparlo. Aquel momento llenó de calidez el corazón de Isabela. Esa era la razón por la que nunca se rindió,
por sus hijos, por el futuro que tendrían, un futuro sin sombras de dolor ni traición. Ella había comenzado de nuevo y había creado una vida mejor para ellos y para sí misma. Isabela volvió a mirar la mansión una vez más. No sentía odio ni rencor. Todo lo que sentía era paz. Las pruebas ya habían quedado atrás, y ahora, podía sonreír de verdad, sin miedo a fracasar o a sufrir más. Se había elevado, no solo por ella, sino por sus hijos. Un momento después, mientras sus hijos seguían jugando en el jardín, Isabela se sentó en una banca del patio, alzó la vista al cielo azul. Todo ahora parecía hermoso, tranquilo. Sabía que, por más doloroso que hubiera sido el pasado, ese día ella había ganado. No había permitido que la hundieran más. Isabela se dijo a sí misma que merecía todo lo que tenía, libertad, éxito y, sobre todo, paz interior. De pronto, su teléfono vibró. Era un mensaje de Camila, la amiga de toda la vida con quien había mantenido contacto durante todos esos años. Felicidades, Isabela. Lo lograste. Estoy tan orgullosa de ti. ¿Verdad que nos veremos pronto? Isabela leyó el mensaje y sonrió. Camila siempre había estado de su lado, la única amiga en quien realmente podía confiar. Respondió: gracias, Camila. Claro que sí, nunca olvidaré todo lo que hiciste por mí. Esas palabras no eran solo una felicitación, sino la confirmación de que ella nunca estuvo completamente sola en el camino. Aunque sus seres cercanos no la entendieran, aunque el mundo le diera la espalda, al menos tenía amigos valiosos, y eso era un tesoro que jamás olvidaría. Con una sonrisa, Isabela se levantó y entró en casa. Miró a sus hijos con ojos llenos de amor. Niños, hoy tendremos una cena muy especial. Vamos a comer todos juntos y disfrutar. Sus hijos gritaron felices al unísono, sin preocupación alguna. Isabela se sintió dichosa. Les había dado una nueva vida, una vida sin miedos, sin vivir bajo la sombra de traiciones y dolor. Esos niños nunca tendrían que ver a su madre herida nuevamente, y eso era lo que más valoraba Isabela. Al terminar la cena, Isabela permaneció sentada en la mesa, mirando a sus hijos dormir profundamente en el sofá. Los observaba en silencio, sintiendo el calor de su pequeño hogar. No tenía una mansión lujosa, ni una riqueza ostentosa, pero tenía todo lo que necesitaba. Una familia llena de amor, un trabajo que amaba, y lo más importante, la dignidad y la independencia que había recuperado. Recordó aquellos días oscuros, cuando pensó que no podría salir adelante. Recordó las largas noches sin saber qué hacer, cuando Diego la abandonó y lo único que tenía era el dolor. Pero ahora, al mirar a sus hijos, Isabela sabía que había hecho lo correcto. No se rindió, y demostró que nadie podía destruirla si ella no se rendía. A partir de ahora, cada paso que diera sería un paso hacia la libertad. Y no necesitaba el perdón de nadie, porque ella ya se había perdonado a sí misma. Isabela sonrió, sintiéndose verdaderamente feliz, completa. La lección que deja esta historia es: la resiliencia y la dignidad pueden ayudarnos a superar cualquier obstáculo. Isabela no permitió que su doloroso pasado ni las traiciones la hicieran perder la fe en sí misma. Demostró que, por más dura que sea la vida, siempre es posible levantarse, reconstruirse y crear un futuro mejor. Lo más importante es no renunciar jamás a la esperanza, y siempre encontrar la fuerza dentro de nosotros mismos. Si te ha gustado esta historia, te invitamos a dar like y suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo nos motiva a seguir trayendo historias conmovedoras casi todos los días. Estamos muy agradecidos por tu apoyo. Nos vemos pronto.